Muy bien. El Señor puso en mi corazón compartir un tema muy importante con ustedes. Todos los temas que se hablan desde el frente acá son temas importantes. Y hoy yo quiero hablar de algo que está sucediendo en nuestra generación. La lectura bíblica que la hermana Alma compartió con todos nosotros, Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, el Señor Jesucristo aquí hace una pregunta muy importante a sus discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos? ¿Quién dicen que soy? Cuando Cristo hace esta pregunta aquí, el texto original, él tiene más poder todavía. Porque el texto original aquí, en griego, Cristo está hablando a través de ustedes. ¿Quién dice la gente que soy? Acuérdense que nosotros, como el apóstol Pablo dice, nosotros somos un espectáculo para el mundo, un espectáculo para el universo. El apóstol Pablo en diversas ocasiones dice que nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas. Y ahora Cristo Jesús aquí está preguntando a los discípulos, a través de ustedes, ¿quién dice que soy? ¿Quién la gente dice que soy? Y aquí el apóstol Pedro entonces le responde de una manera muy bonita. Y el Señor, podremos decir que Él está como que apoyando, endorsando lo que el apóstol Pedro dice. Él dice, Pedro, el que te ha revelado eso no ha sido ni carne ni sangre, sino ¿quién te ha revelado esta respuesta? ¿Quién te ha dado esta respuesta? Mi Padre que está en el cielo. Y la pregunta que yo quiero hacer a la iglesia en esta mañana es, a través de nuestra vida, ¿quién la gente dice que es Jesús? Tú y yo como testigos de Cristo, como seguidores de Cristo, acuérdense que muchas personas, no la relación, sino la experiencia o el primer contacto que ellas van a tener con Cristo es a través de ¿quién? De nosotros. Del testimonio que nosotros estamos dando. ¿Y el título del sermón alguien puede leer? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión para ti? ¿Será que es un simple ritual? Venir a la iglesia los sábados a las 9 de la mañana, estar hasta las 2:30, terminar el culto divino, ir a mi casa, volver a las 5:30 y a las 7 ir a mi casa y se terminó. ¿Será que esto es la verdadera religión? ¿Qué es religión para ti? Esta pequeña palabra que nosotros diariamente pensamos, hablamos sobre religión. ¿Qué es religión para ti? ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? Para poder entender, hoy yo quiero estudiar con ustedes un capítulo de la Biblia. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y aquí entonces vamos a agarrar algunos versículos y a través de estos versículos nosotros vamos a entender qué es la religión y qué clase de religión nosotros estamos viendo hoy en día. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 22, San Juan, capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 36. San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 36 nos dice así. El día siguiente, la gente que
estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la palabra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vamos a contextualizar estos versículos aquí. ¿En qué lugar sucedió este evento? En el mar de Galilea. Solo para quedar bien claro, Galilea ya no hay mar. Es un lago, pero un lago tan grande que ellos tenían por costumbre llamar el mar de Galilea. ¿Qué obra fue lo que Cristo realizó en este evento? Cristo había hecho la multiplicación de los panes. ¿Cuántas personas ahí habían en este evento? ¿Cuántas personas habían en este evento acá? 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Mínimo habían allí 11 a 12,000 personas. Mínimo. ¿Ok? Y entonces aquí ahora Cristo, Él hace la multiplicación de los panes. Cristo alimentó a estas personas. Pregunto, ¿qué efecto tuvo sobre la vida de las personas o qué ocasionó en el corazón de las personas este milagro que realizó Cristo? La gente aquí andaba, pero como abejas. La gente aquí andaba interesada buscando a Cristo. Miren, vayamos de nuevo al versículo 24. San Juan capítulo 6, versículo 24, y nos dice así. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué era lo que la gente quería hacer con Cristo en el momento que Él hizo este milagro? Querían hacerlo rey. ¿Qué es lo que hace Cristo? Se va al monte ¿a qué? A orar. Aquí la gente, cuando mira que Cristo alimenta a más de 10,000 personas, ¿pueden creer esto? Traten de llevar tu mente a imaginar esto aquí ahora. Que Cristo estaba predicando para aproximadamente 10,000 personas y que Cristo acaba de alimentar a 10,000 personas. Y el detalle muy interesante aquí que la Biblia nos dice que las personas comieron hasta ¿qué?
saciarse. No fue que fue una mordidita para cada quien y se acabó. No, la gente comió hasta saciarse. Y entonces cuando la gente mira todas estas cosas, dije, no, ¿sabes qué? Este tiene que ser nuestro rey. Este tiene que ser nuestro líder. Pero ¿por qué es que la gente quería nombrar a Cristo como rey? ¿Qué era lo que Cristo había saciado en este momento? El hambre. Pero ahora pregunto, ¿las personas ahí querían que Cristo saciara su hambre física o espiritual? Física. Lo importante para ellos aquí fue que Cristo sació su hambre física. Pero ahora aquí lo que les llama la atención es que se fue la barca. ¿Y quién fue el único que no entró en la barca? Jesús. Pero miren que lo curioso es que la gente empieza a buscar a Cristo y van para el otro lado del lago que ellos encuentran allá. A Cristo. Y eso fue lo que les sorprendió mucho a la gente. Y la gente acá buscando a Cristo, miraron que Cristo no pasó en la barca, Cristo no subió a la barca. Sin embargo, después lo encuentran a Cristo. No quiero adelantarme al tema, pero vamos a ver, como yo les pregunté, ¿no? Al principio, ¿qué es religión? Hay un teólogo evangélico que le da una definición muy interesante. A mí se me hace interesante la definición que le da. Su nombre es Timothy Keller. Él dice así, ¿qué es la religión? Entonces, ¿qué es la religión? Es un conjunto de creencias que, número 1, explican qué es la vida. 2, quiénes somos. 3, las cosas más importantes que los seres humanos deberían hacer. Mira, para este hombre, religión, él lo separa en tres, él da 3 definiciones. La primera definición, ¿cuál es? Explica qué es la vida. Da sentido a tu vida. La religión es algo que va a dar un sentido, va a dar un propósito a nuestra vida. Porque cuando una persona, ella acepta a Cristo, ¿qué es lo primero que tiene que suceder en su vida? Un cambio, una transformación. Entonces, le da un sentido a la vida. ¿Cuál es la segunda definición que le da? Muestra realmente quién eres tú. Aquí entra la obra de la justificación por la fe. ¿Qué es lo que hace la justificación por la fe? Ella lanza la gloria del hombre ¿a dónde? Al suelo, al polvo, y ella muestra que nada de lo que tú hagas te harás hábito o te harás idóneo para la salvación. Que la salvación es una gracia. Que tú no la mereces. Que tú puedes tener las mejores obras. Pero la salvación no se alcanza por nuestras buenas obras. Con eso no estoy diciendo que puedes vivir una vida de pecado y Cristo te va a salvar así. No es esto. La tercera definición, ¿cuál es? Las cosas más importantes que los seres humanos deberían hacer. Ahora, como mencionamos, la religión, ella va a mostrar qué es lo que tú tienes que hacer. Ella da un sentido a tu vida. Ella lanza la verdadera religión, lanza su gloria al polvo, al piso, muestra quién verdaderamente somos y ahora ella trae un nuevo sentido a nuestras vidas. Ella muestra lo que debemos hacer, qué obras debemos realizar, pero no obras ahora para obtener la salvación, sino obras para que tú y yo seamos más semejantes a ¿quién? A
a Cristo. La verdadera religión tiene que seguir estos 3 pasos, tiene que tener esto. Si nuestra religión, nosotros no seguimos estos pasos, lamentablemente no estamos viviendo una verdadera religión. Sino lo que estamos viviendo es un mero formalismo. San Juan capítulo 6, versículo 25. San Juan capítulo 6, versículo 25 nos dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Miren acá entonces que las personas, en el versículo 24, miramos que ellas miraron la barca salir, pero estas personas no miraron a Cristo subir en la barca. Pregunto, ¿fueron los 5,000 hombres de nuevo detrás de Jesús, sí o no? No. Porque ellos iban en barcas, las barcas eran algo pequeño, unas cuantas personas cabían en la barca. Más de la mitad de las personas se quedaron o fueron a sus casas o a sus negocios. Pocas fueron las personas que fueron a buscar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera o cómo fue que ellos llegaron a Cristo? ¿Cuál fue la palabra que ellos utilizaron para dirigirse a Cristo? Rabí. Pregunto, ¿cuál era el concepto que estas personas tenían de Cristo? Y lamentablemente, estas personas estaban desesperadas buscando a Cristo. Pero el concepto que ellos tenían de Cristo era como un rabí común y corriente como había en la época. Para ellos Jesús era como Nicodemo. Era un simple maestro. Era como Gamaliel. Es decir, el concepto que ellos tenían de Cristo era un concepto muy inferior. Ellos no entendían. ¿Y por qué es que ellos tenían un concepto inferior de Cristo? ¿Qué era lo que ellos no comprendían? ¿Qué era lo que estas personas no comprendían aquí para tener un concepto erróneo y falso de Cristo? Casi. Lo que ellos no comprendían era la obra que Cristo tenía que realizar. Porque si ellos comprendiesen verdaderamente la obra de Cristo, ellos no iban a tener a Cristo como un simple maestro, sino como un enviado de ¿quién? De Dios. Miren, hay un pastor bautista, este pastor es de Brasil. Mira cuál es el concepto que este hombre tiene de Cristo. Jesús desafió el orden político, económico y religioso de la época. Fue perseguido, torturado y asesinado como hereje, desviado, inmoral, escandaloso y desviado. Este es el Jesús que parte de la iglesia tantas veces trata de ocultar. Sin embargo, este es el Jesús del Evangelio, subversivo, revolucionario. Mira, no es un ateo, no es un agnóstico, es un pastor bautista. Y él trata a Jesús como si fuera un bandolero, perdón la expresión acá, espero no ofender a nadie. Pero él trataba a Jesús como un callejero, un subversivo, un Che Guevara de la vida. Él está tratando a Jesús como si fuera una persona, él dice acá, un inmoral. ¿Puedes creer esto? Y según el concepto de este hombre, ¿por qué es que Jesús fue muerto? No por tus pecados y por mis pecados, sino porque Jesús estaba en contra del sistema. Tenía a Cristo como un rebelde. Este es el concepto, él dice, y este es el Cristo
que la religión, que la iglesia quiere ocultar. ¿Puedes creer esto? Y lamentablemente, por las personas no entender la obra de Cristo, para muchos teólogos, principalmente a muchos teólogos y cristianos de la nueva generación, este cristianismo posmoderno, para muchos de ellos Cristo Jesús, ¿sabe qué era? Un comunista. Que Cristo iba en contra del sistema. Ese es el Cristo que las personas quieren predicar hoy en día. ¿Y por qué es que las personas presentan a este Cristo? ¿Qué es lo que ellas no comprenden? La obra de Cristo, el ministerio de Cristo, la vida de Cristo. Y es por esta razón que están levantando. ¿Y sabe lo más triste de todo? Es que este es un pastor muy popular. ¿Sabe entre quién? Entre nuestros hermanos. Es un pastor muy popular entre el medio adventista. Porque los sermones que este hombre predica son sermones de esta índole. Que pecado no es algo mortal. Que Dios, Ele no está preocupado con los rituales, con las formas, sino que Dios está preocupado con su corazón, con su vida. Y hasta ahí yo estoy en partes de acuerdo con Él. Él dice, Dios es amor, Dios ama a todos y Dios quiere que tú ames. Y si a ti te hace feliz tener un novio, tú siendo hombre, tener a un novio, eso es lo que te hace feliz. Dios está contento con esto porque Dios quiere que tú seas feliz. Si ser homosexual es lo que te agrada, es lo que te hace feliz, amén. Porque Dios quiere que sus hijos sean felices. Si a ti se te hace feliz ser una muchacha que le encanta a las otras muchachas, que le gustan las otras muchachas, amén. El Señor quiere que sus hijos sean felices. El Señor no es un Dios prejuicioso. No es un Dios separatista, sino que es un Dios inclusivo. Es un Dios que acepta como tú seas. Vengas a Él como tú seas. Dios no quiere que tú seas, dejes tu esencia, tu naturaleza, quién eres. Dios no quiere esto. Dios quiere que tú seas feliz. Pregunta, ¿es un mensaje agradable a los oídos, sí o no? Por supuesto. ¿Los jóvenes les encanta este tipo de predicadores? Claro que sí. Cuando el pastor dice, no pasa nada, no hay ningún problema con tu novia tener relaciones. No hay, lo único que hay que evitar es quedarse embarazado, pero lo demás no hay problema. Son predicadores así que hoy están ganando a la juventud. Y entonces, según el concepto de muchos, Cristo murió, no fue por tus pecados y mis pecados, sino que Cristo era incomprensivo. No, incomprensivo no, sino que no comprendían a Cristo. Cristo, la gente no comprendía a Él y la obra que Él quería hacer. Pero esta obra que Él está presentando acá. Vamos a seguir avanzando. A ver. San Juan, capítulo 6, el versículo 26. San Juan 6, 26 nos dice así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué razones que las personas estaban buscando a Cristo? Pregunto, la generación que vivimos, la generación no. Nosotros
el pueblo que dice tener la verdad. Lamentablemente, muchas veces cometemos este error. Y no es menos cierto que cuando tenemos más problemas es cuando más nos acercamos a Dios. ¿Sí o no? Cuando necesitamos de un milagro de parte del Señor, es el día que uno más ora, ¿sí o no? Es el día que en la casa todo el día está prendido la tele, escuchando sermones, escuchando himnos, ¿sí o no? Y una vez que Dios contesta nuestro pedido, ¿qué hacemos? No somos diferentes muchas veces a este grupo aquí, que buscaban a Cristo para sacar beneficios propios. Lamentablemente, el pueblo quiere buscar al Señor. Tenemos a Dios como si fuera un bombero, un policía. Solo buscamos a Él cuando estamos en peligro, cuando estamos en crisis. ¿Cuántos leprosos sanó Cristo? ¿Cuántos volvieron? Así es el ser humano, así somos nosotros. Y estas personas aquí estaban buscando a Cristo no por las señales, sino porque ellos se alimentaron, saciaron su hambre y ellos querían estar cerca de Cristo y dijeron, mire, la verdad no tenemos que gastar para comer porque vamos a estar pegaditos a Cristo y con Cristo allí, siempre que llegue la hora de la comida, Él nos va a dar de comer y listo, no vamos a tener gastos. Y hoy en día, lamentablemente, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas económicos, ¿a quién uno va a recurrir, a buscar? A Dios. En el momento que Dios te da un buen trabajo, un buen sueldo, gracias Señor, me voy. En el momento que el Señor sana la enfermedad, gracias Señor, pero voy a seguir con mi vida. Todavía no estoy listo para seguir a Cristo. Cuando yo tome la decisión, yo quiero tomar 100% seguro, ¿sí o no? ¿Escuchamos esto, sí o no? Yo cuando vaya a tomar mi decisión, yo no estoy listo todavía porque hay cositas en mi vida que no he abandonado. Entonces, cuando yo las abandone, yo voy con Cristo. Pero ¿por qué no seguimos este principio cuando tenemos problemas? Ahora imagínense que Dios dijera, bueno, tienes problemitas, deje tus problemas, venga y pídame, entonces yo te doy. Lamentablemente, la religión que se vive hoy en día es una religión muchas veces de apariencia. Miran, esta persona acá es un académico, su nombre es, está difícil, no voy a pronunciar para no decir mal. Pero acá va a aparecer. Mira lo que él dice. El Jesús histórico no tenía acceso a la educación, era analfabeto, extremadamente pobre, un campesino de los bosques de Galilea, y a pesar de todo esto, formó un fuerte movimiento por los pobres, enfermos y marginados. Jesús era extremadamente ¿qué? Pobre, pero era ¿qué más? Analfabeto, ¿no? Ignorante, sin estudio, pregunto. ¿Así era Jesús? Por supuesto que no. Porque si él fuera una persona inculta, analfabeto, él no hubiera dejado a los rabinos sin respuestas cuando tenía apenas 12 años de edad. En el templo haciendo preguntas que ellos no encontraban respuestas. Los mayores sermones que el mundo hoy saca, los mayores sermones se sacan de las parábolas de Cristo. ¿Y de dónde es que Cristo sacaba sus parábolas?
de lo más sencillo, de la naturaleza. Cristo miraba. Una que me llama mucho la atención, porque yo en vez me pongo a imaginar la parábola del sembrador. Cristo empieza a mirar, porque era el tiempo de sembradíos, era tiempo de sembrar. Y Cristo hace su mirada lejos donde está el sembrador, y él mira la persona saliendo a sembrar la semilla, y de allí Cristo saca una de las mayores enseñanzas para nosotros. Con simple mirar las cosas, Cristo podía sacar las cosas. Y ahora, ¿cómo es que yo voy a decir que Cristo era analfabeto? Pero a mí lo que me llama la atención es que el grupo que Cristo llamó, ¿cómo era? La parte final. Eran marginados, es decir, ellos quieren poner y forzar. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, han escuchado que Cristo solo andaba con prostitutas, con leprosos, con la peor clase de la sociedad? Es lo que los predicadores dicen hoy en día. Pero Cristo andaba con estas personas. Esas personas se acercaban a Cristo, ¿sí o no? Pero cuando ellos se acercaban a Cristo, ¿qué era lo que se producía en su vida? Un cambio. Ellos no seguían siendo marginales, no seguían siendo prostitutas, no seguían siendo leprosos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el poder de transformar vidas. Cristo llamó a un par de pescadores, Cristo llamó a personas sin mucho estudio, y a través de estos hombres, de estos 12 discípulos, Cristo hizo la mayor obra que el mundo ya haya visto. Un hombre que sí era pobre, su manera de vestir era sencilla, pero este hombre, él separó el mundo en dos partes. Y es por esta razón que hoy en día nosotros encontramos un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Cristo logró dividir el tiempo. ¿De qué manera? A través de su vida, de su obra. Cristo no era esta clase de personas que estos grandes intelectuales quieren presentar a la juventud, quieren presentar a las personas esta falsa religión que quiere mostrar a Cristo como un revolucionario, como un callejero. El Cristo que yo creo y estoy seguro que ustedes creen, no es esta persona que estos intelectuales quieren presentar. Y sigue la palabra de Dios, versículo 15. San Juan capítulo 6, versículo 15 nos dice así. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El propósito de las personas seguirem a Cristo, ¿cuál era? Pero aparte de hacerlo rey, ¿qué era lo que ellos querían? ¿Sacar qué? Provecho. Hago la pregunta y voy a dejar esto en el aire. Cada quien conteste para sí. ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué has venido a este lugar? ¿Por qué es que te haces llamar cristiano? ¿Por qué eres un adventista del séptimo día? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué? Pregúntese para sí mismo. Y espero que tú puedas tener la respuesta en tu mente. No necesita ser algo audible. Pero ¿por qué es que el mundo hoy en día se hace llamar cristiano? ¿Por qué es que hoy las personas siguen a Cristo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de las personas? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que queremos sacar cuando seguimos a Cristo? Se me murió acá la tableta. Mire lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Deseado de todas las gentes. Nos dice así. Entre los que estaban relacionados con él,
Muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Estos debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida. Tenía que ser aclarada, y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba más detenida. ¿Qué era lo que Cristo quería enseñar a su pueblo cuando Él hace la multiplicación de los panes? ¿Qué era lo que Él quería mostrar a estas personas? ¿Cuál era la enseñanza que Él les quería dar? Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, ya vamos para la parte final, vamos a ver qué es lo que Cristo quería revelar a los creyentes, qué es lo que Él quería enseñarles con este enorme milagro que Él realizó. San Juan capítulo 6, versículo 27. San Juan capítulo 6, versículo 27 nos dice así: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Deberemos trabajar específicamente ¿por qué? Cristo no está en contra del trabajo para que tú puedas tener tu sostén. Él no está en contra, Él no está hablando de esto. Pero lo que Cristo nos está diciendo acá es que eso no tiene que ser su ¿qué? Prioridad. No tiene que ser lo principal y lo único en nuestras vidas. Lo primero, lo principal, lo más importante en nuestras vidas debería ser ¿qué? ¿Qué clase de trabajo? Por la vida espiritual. Y aquí hay dos tipos de trabajos que son muy importantes. El primero es trabajar por la salvación de uno mismo. Porque todos nosotros diariamente necesitamos ¿de qué? De un Salvador. Diariamente necesitamos ser salvos por Cristo. Diariamente necesitamos del perdón de Cristo. Pero también necesitamos trabajar por la salvación de otros. Debemos esforzarnos en este aspecto. Y es lo que Cristo dice, trabajar no por el pan material solamente, sino hay que trabajar por el pan espiritual, por el pan que te da la vida eterna. ¿Este pan quién es? Cristo Jesús. Quiero compartir, y acaso ustedes ven, yo estoy utilizando muchas frases, citas que no son del espíritu de profecía, por una razón, para que veamos cuál es el concepto que el mundo cristiano tiene de Cristo. Y vamos a ver la última, que es del autor Richard Baxter, y nos dice así: El hecho es que el Jesús histórico no fue un simple pacifista que predicaba la palabra de Dios, sino un líder revolucionario. Miren que todos tratan de poner a Jesús como un líder revolucionario. Cristo no fue un pacifista, Cristo vino a hacer una revolución. Y viva la revolución. Eso es lo que ellos quieren presentar de Cristo, pero esta nunca fue la obra de Cristo. Y así como en el Nuevo Testamento la gente no comprendía la obra de Cristo, lamentablemente en nuestros días el mundo cristiano, la religión que hay hoy en día, no comprenden la obra de Cristo. Veamos San Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. San Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la principal obra de Dios?
¿Creer en quién? Pero ¿qué significa creer en Cristo? Porque podemos decir, todos creen en Cristo. ¿Alguien acá no cree en Cristo? Si no creyeran, no estarían acá. Ahora, ¿qué significa creer en Cristo? Hacer la voluntad de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, vivir como Cristo vivió. Eso significa creer en Cristo. Porque como yo mencioné en la clase aquí con los jóvenes, la Biblia de Santiago dice, ¿crees tú que Dios es un solo? Haces bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero esto tiene algún efecto en su vida, una transformación. Por supuesto que no. Ellos creen que existe Dios, pero de creyentes el infierno estará lleno. El infierno estará lleno de creyentes. Entonces, creer no quiere decir nada, sino lo importante es creer, pero hacer la obra que Él ha hecho, vivir como Él ha vivido. Esto es creer en Cristo. Y esta es la principal obra que el mundo cristiano tiene que realizar, pero que lamentablemente por no conocer la obra de Cristo, por no conocer la vida de Cristo, es que el mundo cristiano está como está. Porque hoy el mundo está mirando y queriendo presentar a un Cristo revolucionario, a un Cristo callejero, a un Cristo, bueno, entendieron, ¿verdad? Lamentablemente el mundo está queriendo presentar los pastores, los líderes religiosos. Este es el Cristo que el mundo está presentando hoy en día. Pero el Señor Jesucristo sigue aquí hablando a este grupo de personas. Versículo 30 al 31. San Juan 6, 30 al 31 nos dice así. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren acá cómo ellos no habían entendido nada. ¿Qué señales haces tú? ¿Qué has hecho tú para que creamos? De igual manera, hoy en día, la gente no cree. Y ellos dijeron, nuestros padres comieron ¿qué? El maná del cielo, pan del cielo. Ahora díganos tú. Vamos a ir avanzando rapidito porque no me quiero prolongar mucho. Ellos dijeron que ¿quién había dado pan del cielo? Miren qué atrevidos. El mayor problema del ser humano es que muchas veces el ser humano atribuye la obra de Dios ¿a quién? Al hombre. Y era lo que el pueblo estaba haciendo aquí. Dios les había dado pan del cielo. ¿Qué poder tenía Moisés para darles pan del cielo? Ninguno. Pero lo que pasa es que lamentablemente hoy la esperanza de los cristianos, la esperanza de muchas personas o su religión, su cristianismo está basado en el hombre, muchas veces en el pastor. La mayor maldición para una iglesia, la mayor maldición para esta iglesia sea el día en que ustedes depositen su salvación sobre mí. Va a ser la mayor maldición para ustedes, porque la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre y que deposita su salvación, su confianza, su cristianismo en el hombre. Porque cuando nosotros, que lamentablemente las personas miran a los pastores, a los grandes evangelistas, y aquí no es para criticar a nadie, pero las personas los miran y muchas veces piensan, uy, este ahí es pan del cielo. Este es Elías, el Elías moderno, el Elías final. Hermanos, por favor, él es hombre como tú, es falible como tú,
tienen defectos como tú. Y en el momento que estos grandes hombres se equivocan o cometen algún pecado, toda la iglesia va detrás de él. Y muchas personas tienen una decepción y se van al mundo. Porque su religión, su experiencia estaba basada en el hombre. El cristiano tiene que vivir así ha dicho o así dice Jehová. No así dice mi pastor. No. Si hacemos esto, tenlo por seguro que tarde o temprano vamos a caer. Y la caída será dura. Vayamos al versículo 35. San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, Jesús está diciendo que Él es el pan de vida y que Él es el agua. Pero cuando Cristo aquí le habla de pan y agua, Él está hablando de algo espiritual o algo literal, algo físico. Espiritual. El pan es un símbolo de qué? El pan representa qué? La palabra de Dios. Representa a Cristo, pero también representa la palabra de Dios. ¿Cuál es el principal alimento que el cristiano debe tener entonces? La palabra de Dios. Ese debería ser nuestro principal alimento. Y algo interesante que nosotros podemos entender con el maná. ¿Cuándo era que caía el maná? De domingo a viernes. ¿A qué horas desaparecía el maná? El sol subía y el maná, ¿qué empezaba a pasar con el maná? Se deshacía. Vamos a hacer la aplicación espiritual. El maná caía todos los días, ¿sí o no? Esta era una forma de la providencia de Dios, ¿sí o no? Dios trayendo el alimento a su tiempo, a su pueblo. Ahora, la parte espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo todas las mañanas? Él nos quiere dar ¿qué? El pan espiritual. Pero de igual manera, con el maná, cuando salía el sol, el maná se evaporaba. De igual manera es la bendición que el Señor te quiere dar todas las mañanas. Pero si tú y yo no lo buscamos, ¿qué va a pasar con esta bendición? Se evapora, es una bendición que nunca más vuelve. ¿Cuál debería? Hay un texto en la Biblia que ahora se me fue, que deberíamos hacer de nuestra principal actividad, algo así, buscar a Dios todas las mañanas. Que eso sea nuestro ¿qué? Que eso sea nuestro primer trabajo, buscar a Dios por las mañanas. Porque pregunto, una vez que tú sales del trabajo, ¿tú tienes tiempo de buscar a Dios? ¿Sí o no? No. Tú puedes ir manejando y escuchando, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ¿cuántos de ustedes aquí pueden comer y manejar al mismo tiempo? Nadie. Vas a comer, pero no vas a saborear y no vas a disfrutar tu comida. Y tu cuerpo no va a agarrar los nutrientes necesarios que él necesita, porque tu cerebro está concentrado en ¿qué? En lo que tú estás manejando y no está concentrado acá. De igual manera es con la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede abrir a la ligera. Cuando lo vas a hacer, tiene que separar su tiempo para que los nutrientes espirituales que tú necesitas para fortalecerte en este día, tu cuerpo pueda asimilarlos, tu mente pueda asimilarlos y el Señor entonces te podrá dar victoria sobre las tentaciones que tú vas a tener en el día. Pero si tú y yo no hacemos de nuestro primer trabajo buscar al Señor, tenemos un problema. Yo voy a brincar varios textos. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tú y yo vamos a vivir ¿de qué? Y aquí estoy hablando en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, tú y yo debemos vivir de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová. No de lo que sale de la boca de mi pastor, no de lo que sale de la boca de tal persona, sino de lo que sale de la boca de Dios. Hay varios textos que me gustaría compartir con ustedes, pero vamos a la conclusión final. San Juan capítulo 6, volvamos a San Juan capítulo 6. Después que Cristo, mientras van buscando, yo voy a ir contextualizando para entender este último versículo. Después que Cristo empezó a hablarles, a mencionarles de las Escrituras y a hablar lo que este pueblo tenía que hacer, las personas que seguían a Cristo, ¿qué hicieron? Los que buscaban desesperadamente a Cristo, ¿siguieron con Cristo, sí o no? Se fueron. Dijeron, duras son estas palabras, ¿quién las podrá seguir? Y ahora aquí Cristo, versículos 68 y 69 de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 68 al 69 nos dice así. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el único que tiene palabras de vida, que va a vivificar su vida espiritual? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y ahora que cuando tú entiendes la obra de Cristo, tú y yo vamos a pronunciar las palabras que pronunció el apóstol Pablo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú y yo entendemos la obra y el ministerio de Cristo, cuando el mundo protestante entienda, no van a tratar a Cristo como un subversivo, como un revolucionario, como un callejero, como un inmoral, sino que lo van a tratar como Él es, el Mesías, el enviado, aquel que es el único que tiene el poder de salvar a ti y a mí. Pero ¿dónde es que lo podemos encontrar? ¿Dónde es que podemos encontrar a este Cristo? En su santa palabra. Ese debería ser nuestro alimento espiritual diariamente. Deberíamos esforzarnos por buscar seguir los consejos, los mandamientos, los principios, las ordenanzas que nosotros encontramos en este libro. Porque solamente así, como Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Pero yo os digo que ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración, y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con oración. Santo eterno Dios, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Agradecidos con usted, porque hoy, a través de tu santa palabra, tú nos has revelado qué es la verdadera religión.
¿Y qué necesitamos hacer, Señor, para poder vivir los principios de la verdadera religión? Nos has mostrado, Señor, que el único que tiene palabras de vida para transformar la vida de cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Queremos, Señor, confesar a los cuatro vientos quién es Cristo Jesús. Mostrar a Cristo a los demás, pero, Señor, no podemos hacer esta obra si Cristo no habita en nosotros. Y es por esta razón, Señor, que en esta mañana queremos pedir que nuestro primer trabajo, que nuestra primera actividad del día sea buscar a Cristo Jesús en las Sagradas Escrituras, porque así cuando estemos llenos de Cristo, podemos compartir a Cristo con las demás personas. Que vengamos verdaderamente creer en Cristo, pero creer no de palabras, no de labios, sino que nuestras vidas puedan testificar de que Cristo Jesús habita en nosotros, de que hemos tenido un encuentro con Él. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca dejas a tu pueblo en tinieblas. Y sábado con sábado, mañana tras mañana, tú nos estás revelando cuál es el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Y es por esta razón que hoy queremos pedir que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que pueda cumplir el propósito establecido para ella en este día, que ella pueda cumplir el propósito en nuestras vidas y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestros corazones, para mostrar qué es lo que nosotros tenemos en nuestras vidas que nos están aislando de ti. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.